Un secreto celosamente guardado, oculto durante más de 3 décadas, estalló en un tribunal británico como una bomba explosiva, dejando a la nación en un silencio atónito y provocando confusión en la monarquía. Cuando los príncipes William y Harry entraron a la sala del tribunal, ninguno tenía idea de que, en unos momentos, sus vidas se verían alteradas irreversiblemente. Lo que siempre habían creído sobre su linaje real y sus destinos estaba a punto de desmoronarse desde sus cimientos. Durante años, habían circulado rumores que sugerían que Harry podría no ser el hijo biológico del rey Carlos. Los medios lo habían descartado como un chisme malicioso sin evidencia creíble que lo respaldara, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Lo que inicialmente parecía un caso rutinario de privacidad pronto se convertiría en el epicentro de la prueba de ADN más impactante en la historia de la familia real. La revelación que siguió fue nada menos que insondable. No fue solo Harry, hubo sugerencias de que tanto el príncipe William como Harry podrían no compartir el mismo linaje que el monarca. Lo que alguna vez había sido un susurro silencioso, enterrado profundamente bajo capas de protocolo y silencio real, de repente salió a la superficie con la furia de un huracán. Un secreto que la princesa Diana nunca se había atrevido a revelar en vida ahora resurgió, dejando a todos preguntándose, ¿quién fue el verdadero padre de los príncipes William y Harry? Durante décadas, Harry había vivido bajo la sombra de la duda, una constante nube de sospecha que lo seguía a donde quiera que fuera. La teoría más persistente apuntaba a James Hewitt, un exoficial de caballería que había compartido un vínculo íntimo con Diana. Su cabello rojo, su constitución atlética y su sorprendente parecido con Harry fueron suficientes para alimentar el implacable circo mediático. La prensa aprovechó la idea y produjo fotografías comparativas, titulares sensacionalistas y especiales de televisión, todos reiterando la misma pregunta: ¿podría el rey Carlos ser realmente el padre de Harry? La ironía, sin embargo, fue que tanto Hewitt como las personas más cercanas a la princesa Diana negaron rotundamente los rumores. Hewitt insistió en que su relación con Diana había comenzado mucho después del nacimiento de Harry. Incluso aquellos en el círculo íntimo de Diana descartaron la teoría por considerarla infundada, pero una vez que una noción echa raíces en la imaginación colectiva, la negación rara vez es suficiente para borrarla. A medida que el matrimonio entre Carlos y Diana se desintegraba, impulsado por la infidelidad, los valores incompatibles y la sombra siempre presente de Camilla Parker Bowles, las especulaciones sobre la paternidad de Harry alcanzaron un punto álgido. En este ambiente fracturado y cargado de emociones, Diana buscó consuelo fuera de su matrimonio. Los nombres de varios hombres estaban vinculados a ella, pero el de Hewitt se destacó debido a su parecido físico con Harry y la intensa conexión que compartían. El renombrado biógrafo real Eleanor Ramón argumentó que el matrimonio de la pareja esencialmente terminó mucho antes de su separación formal, con solo una fina capa de deber y amor por sus hijos que los mantenía bajo el mismo techo. La propia Diana confesó en una innovadora entrevista de la BBC en 1995 que su matrimonio con Charles había sido una fachada, afirmando sin rodeos: éramos 3 en esta relación, por lo que estaba un poco abarrotada. Esta revelación solo alimentó las teorías en curso sobre el origen de Harry. Diana negó repetidamente haber sido infiel durante su matrimonio, pero el público se aferró más a la evidencia que a sus garantías. Entonces, cuando Harry presentó una demanda por invasión de la privacidad contra un tabloide, nadie podría haber anticipado que esta batalla legal se convertiría en el escenario de lo que se conocería como el escándalo del siglo. En un giro inesperado, el abogado defensor solicitó una prueba de ADN, argumentando que el tema del artículo era de importante interés público. La nación entera contuvo la respiración. ¿Estaría la familia real de acuerdo con tal petición? Y si la prueba confirmaba las sospechas, ¿qué significaría eso para la línea de sucesión real? La respuesta real, sin embargo, fue un silencio ensordecedor. Ninguna declaración pública, ningún comentario, solo un silencio inquietante que parecía flotar sobre el palacio. Pero detrás de los muros reales, la tensión alcanzó niveles insoportables. Se convocó urgentemente a los asesores legales de la reina y el consejo interno del palacio deliberó a puerta cerrada durante horas. La pregunta singular que se cernía sobre todo era clara: ¿deberían permitir una prueba de ADN? Los abogados reales argumentaron que tal invasión de la privacidad dañaría irreparablemente la dignidad y soberanía de la monarquía. Citaron la inmunidad soberana como protección de la corona, que históricamente protege al monarca de responder ante tribunales civiles. Existían preocupaciones sobre el precedente que esto podría sentar, abriendo la puerta a demandas aún más intrusivas en el futuro.
Pero el equipo legal del tabloide no estaba dispuesto a dar marcha atrás. En un argumento contundente, afirmaron que figuras públicas como la familia real tenían el deber de defender la transparencia. Para proteger la integridad de la monarquía, insistieron, era esencial actuar. El caso desató un frenesí mediático y atrajo la atención de todo el mundo, desde Londres hasta Nueva York, desde Sídney hasta Johannesburgo. El término sangre rápidamente se convirtió en una sensación viral. Expertos constitucionales, historiadores y comentaristas de la monarquía comenzaron a intervenir y debatir las posibles consecuencias. Para muchos, fue la crisis constitucional más importante desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936. Después de varios días de intensas audiencias, el juez tomó una decisión que conmocionó a todo el país. Autorizó la prueba de ADN, pero con estrictos protocolos de confidencialidad. 3 laboratorios independientes se encargarían de las pruebas, garantizando la máxima discreción. Afuera, la prensa acampaba esperando cualquier indicio de novedad. Dentro del palacio, la atmósfera estaba cargada de tensión. Según fuentes cercanas a la familia, Harry permaneció notablemente tranquilo, pero William no dijo nada en absoluto. Sin embargo, según los informes, el rey Carlos se quedó sin palabras, incapaz de procesar la gravedad de la situación. La parte más desconcertante de todo el calvario fue la respuesta de James Hewitt. A pesar de no tener ninguna obligación legal, ofreció voluntariamente su muestra biológica, afirmando que el motivo para hacerlo no era por su propio bien, sino para darle un cierre a los hijos de Diana. Las muestras se recolectaron bajo el más alto nivel de seguridad, y cada participante llegó en diferentes momentos y lugares para garantizar la máxima privacidad. Se les asignaron códigos y las muestras se enviaron a laboratorios del Reino Unido, Alemania y Suiza. Para obtener el ADN de Diana se utilizaron tejidos médicos que ella había conservado, lo que garantizó la integridad de la prueba. Nunca antes se había realizado una prueba de paternidad real con un nivel tan amplio de confidencialidad. Los técnicos que manejaron las muestras firmaron acuerdos de confidencialidad, asegurando que no se producirían registros digitales, fotografías o filtraciones. Los resultados estaban sellados en 3 sobres y solo el juez principal tendría acceso a ellos. Se fijó una fecha para la revelación y ni siquiera la familia real sabría los resultados antes de tiempo. Todo se haría bajo la estricta supervisión del tribunal. El día de la revelación, la seguridad en el juzgado era más estricta que nunca. No se permitieron dispositivos electrónicos y solo se permitió la entrada a unos pocos elegidos. En el interior, solo el juez, los abogados y las 3 personas clave, Guillermo, Enrique y el representante legal del rey Carlos, estaban sentados en absoluto silencio, esperando lo que sin duda sería el momento más decisivo de la historia real. Cuando el juez abrió el primer sobre, un silencio abrumador llenó la sala. El aire estaba cargado de anticipación, mientras el testimonio del primer testigo resonaba claramente. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Lo que siguió no fue solo un simple número, era una verdad que había estado oculta durante más de 30 años. Las pruebas genéticas revelaron una conclusión sorprendente: no existía ninguna conexión genética entre el príncipe Harry y el rey Carlos. Las palabras del juez, pronunciadas con neutralidad clínica, atravesaron la tensión como una espada silenciosa. Todos en la sala quedaron impactados por la revelación. Harry permaneció impasible, con la mirada fija hacia abajo, como si hubiera anticipado este momento. Su postura era tranquila y su expresión ilegible. William, por otro lado, miró a su hermano menor, su rostro era una máscara de incredulidad. Volvió su mirada hacia el juez, buscando desesperadamente una explicación, cualquier atisbo de esperanza, pero el silencio no le proporcionó consuelo, solo una sensación cada vez más profunda de desesperación. El juez cogió el segundo sobre y, una vez más, la sala quedó sumida en un silencio inquietante, ahora cargado de una innegable sensación de pavor. El segundo resultado fue igualmente condenatorio. Tampoco existía ningún vínculo biológico entre el rey Carlos y Guillermo. En ese momento, la atmósfera pareció colapsar sobre sí misma. William, incrédulo, se puso de pie abruptamente y salió de la sala sin pronunciar una sola palabra. Mientras tanto, Harry, cuya compostura finalmente se quebraba, se desplomó en la mesa, enterrando su rostro entre sus manos, abrumado por el peso de la verdad. El abogado de la familia real, que había anticipado todos los escenarios posibles, se quedó congelado en shock, con el rostro pálido. Y,
sin embargo, el golpe más devastador aún estaba por llegar. El juez abrió con cuidado el tercer sobre, que procedía de un laboratorio suizo. A medida que se leyeron los hallazgos en voz alta, se hizo evidente que los resultados anteriores no habían sido una casualidad. Ni Harry ni William eran hijos biológicos del rey Carlos. Pero el shock no terminó ahí. Junto a los informes de exclusión genética hubo otra revelación sorprendente, una comparación con otra muestra de ADN, la del presunto padre biológico. La identidad de este hombre no fue revelada en voz alta, estaba contenido en un sobre cerrado, que fue entregado directamente al juez. Lo leyó en silencio, asintió levemente en reconocimiento y colocó el sobre en su maletín personal, cerrándolo con llave. La habitación permaneció congelada, el aire cargado de tensión. Según un funcionario presente, el silencio que siguió no nació de la duda, sino del miedo abrumador de aceptar una verdad tan devastadora que nadie se atrevió a enfrentarla. Luego, el juez convocó un receso de 1 hora, permitiendo a las partes procesar lo inimaginable. Durante ese tiempo, William no regresó. Harry quedó aislado, acompañado únicamente por su equipo legal. Mientras tanto, las líneas telefónicas del Palacio de Buckingham ardían de llamadas. Momentos después se convocó una reunión de emergencia en la que los asesores de la familia real y funcionarios del gobierno se reunieron para discutir la crisis sin precedentes. De regreso al tribunal, los abogados de los príncipes presentaron una solicitud urgente para cerrar todo el caso. Exigieron que el expediente se mantuviera confidencial, sin copias, publicaciones ni archivos creados. El juez estuvo de acuerdo y ordenó que los documentos se almacenaran en un archivo judicial restringido en virtud de una orden parlamentaria especial. Pero en un mundo donde la información se difunde más rápido que las restricciones legales, los rumores proliferaron rápidamente. Esa misma noche, las redes sociales, blogs y medios de noticias digitales ardieron con el término double-DNSOC, en referencia al doble impacto genético. El público quedó atónito. Ya no se cuestionaba solo la legitimidad de Harry, sino también la de William. La inevitable pregunta cobraba gran importancia: ¿quién era el verdadero heredero al trono? Una verdad biológica que se había mantenido en secreto durante décadas no solo había destrozado la privacidad de una familia, sino que también había desatado una crisis constitucional. William, que había sido preparado para el trono toda su vida, ahora se enfrentaba a la horrible posibilidad de perderlo todo. Si William no fuera el heredero legítimo, ¿Harry ocuparía su lugar? ¿O se transferiría la línea de sucesión a otra rama de la familia Windsor? El rey Carlos, ahora recién coronado, convocó una reunión urgente del Consejo Supremo de la Casa Real. La reunión, celebrada en secreto en Clarence House, se desarrolló sin la presencia de la prensa. Sin embargo, la visión de los coches oficiales llegando uno tras otro fue suficiente para alimentar la especulación. La nación entera contuvo la respiración con anticipación. En una entrevista especial con la BBC, un experto constitucional advirtió: si se confirma esta revelación, será necesario reescribir todo el orden de sucesión. Esta es una situación sin precedentes en la historia moderna. Esa noche, el Palacio de Buckingham permaneció envuelto en la oscuridad, mientras temblaban los cimientos mismos de la monarquía. Por primera vez nadie sabía si la institución sobreviviría a este golpe devastador. 24 horas después de que se revelaran los resultados del ADN, la familia real británica declaró el estado de emergencia constitucional. Se convocó a abogados, asesores de comunicación, historiadores y figuras políticas clave a Clarence House. Juntos, se sentaron alrededor de la misma mesa donde las generaciones pasadas habían tomado decisiones sobre el linaje real. Ahora se enfrentaban a una pregunta singular y aterradora: ¿qué sucede cuando el heredero designado ya no es un sucesor legítimo? Guillermo, que siempre había sido el símbolo del futuro de la monarquía, se encontraba ahora en una situación precaria. Cada gesto, cada palabra, cada aparición oficial había sido sopesada en el contexto de su herencia. Pero ahora, todo para lo que había estado preparado pendía de un hilo frágil. Una fuente cercana a él describió su estado emocional como uno de inquietante tranquilidad. Desde que salió de la sala del tribunal, William no ha hablado mucho. No está enojado, no ha llorado, pero está claro que una parte de él se ha cerrado. Mientras tanto, Harry, a quien durante mucho tiempo había sido etiquetado como la oveja negra de la familia real, se encontró en el centro de una cruel paradoja. Ya no estaba aislado en su lucha, pero la reivindicación que había anhelado parecía vacía.
El frenesí mediático en torno al caso se intensificó, a pesar de la orden judicial de sellar los documentos. Detalles filtrados, informes incompletos y comunicaciones privadas comenzaron a circular, convirtiendo el caso en un espectáculo mundial. La situación rápidamente se agravó. Los medios de comunicación internacionales, incluidos Al Jazeera, France 24 y Sky News, organizaron interminables debates sobre las implicaciones de los resultados del ADN. Si Carlos no es el padre biológico, ¿quién es entonces el verdadero heredero? Si se cuestiona la legitimidad de Guillermo, ¿debería intervenir el Parlamento? El asunto pronto se convirtió no solo en un caso legal, sino en una crisis política y social. Se intensificaron los llamamientos del Parlamento para investigar la integridad de la sucesión y las facciones republicanas aprovecharon la oportunidad para renovar sus demandas de abolición de la monarquía. El sentimiento público estaba profundamente dividido. Las encuestas indicaron que muchos británicos se sintieron traicionados, no por la revelación en sí, sino por la comprensión de que habían estado viviendo bajo una narrativa cuidadosamente construida durante décadas. El símbolo de la estabilidad nacional flaqueaba ahora ante sus ojos. En medio del caos, la reina Isabel II, que había sido durante mucho tiempo el pilar de la monarquía, adoptó una actitud reservada. Se abstuvo de hacer declaraciones públicas y prefirió enviar un mensaje privado a sus nietos. La familia sigue siendo familia. Resolveremos esto con honor y discreción. Sin embargo, el silencio ya no pudo protegerlos de la creciente presión. Un nuevo bombazo surgió cuando se filtró una carta escrita por la princesa Diana. Destinada a sus hijos cuando cumplieran 30 años, la carta se había mantenido oculta durante años. En la carta, Diana confesó, esta verdad podría destruirte si la escuchas de otra persona. Así que te lo digo ahora, aunque sea solo con tinta. Aunque la autenticidad de la carta nunca fue confirmada oficialmente, su poder emocional era innegable. Muchos lo vieron como el intento desesperado de una madre de proteger a sus hijos de una verdad demasiado dolorosa para afrontarla. Los príncipes Harry y William se encontraron una vez más en Grove, la residencia donde habían pasado su infancia. Cancelaron todos los compromisos públicos y se aislaron, lejos de las miradas indiscretas del mundo. Una fuente cercana a su equipo de seguridad reveló, a nadie se le permitió el acceso, ni al personal, ni a la prensa, solo ellos dos, enfrentando la verdad juntos. Un amigo de la familia compartió, la única fuerza que tienen ahora es el uno al otro. Solos, ninguno de los dos podría soportarlo. En un raro momento de silencio, los hermanos enfrentaron la nueva realidad que había destrozado sus vidas, mientras el mundo exterior seguía girando en confusión. Los debates en los medios continuaron y las reuniones gubernamentales de emergencia continuaron. Pero una tensión nueva e inesperada estaba hirviendo silenciosamente dentro de la familia real. Se decía que Camilla, la reina consorte, jugó un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad del rey Carlos después del veredicto. Coordinó reuniones con asesores y desarrolló estrategias de comunicación a largo plazo. Sin embargo, no todos acogieron con agrado su participación. Algunos de los asesores más cercanos de William comenzaron a cuestionar si Camilla se estaba excediendo en su papel en un momento tan delicado. Circularon rumores de que incluso había solicitado posponer las apariciones públicas de William y Kate, citando la necesidad de proteger su privacidad. Muchos especularon que se trataba de un intento de controlar la narrativa y evitar que la pareja se ganara la simpatía del público, una simpatía que podría amenazar la autoridad del rey en tiempos tan inciertos. Kate Middleton, la princesa de Gales, prefirió el silencio al discurso, aunque su preocupación era evidente. Personas cercanas a ella informaron que, si bien no albergaba rencor hacia Harry, temía profundamente por William, quien ahora estaba al borde de perderlo todo debido a una verdad que él nunca había elegido. A la sombra de esta crisis real, surgió un nuevo giro. El nombre del padre biológico de los príncipes, escondido en el sobrecerrado, empezó a filtrarse. La especulación creció y 3 hombres de la década de 1980 fueron identificados como candidatos potenciales. Uno de ellos era un exoficial militar de alto rango que había trabajado estrechamente con Diana en causas caritativas y compartía similitudes físicas con los príncipes. Mientras los medios bullían de teorías, surgió otra pregunta crítica: si se confirmaba la identidad de este hombre, ¿qué significaría para la situación legal de los príncipes? La ley británica establece que los niños nacidos dentro de un matrimonio se consideran legalmente descendientes del marido, independientemente de su ADN. Sin embargo,
en términos simbólicos, la situación era mucho más complicada. Se debatió intensamente sobre si el Parlamento podría aprobar una legislación de emergencia para mantener la actual línea de sucesión, incluso frente a pruebas biológicas de lo contrario. Algunos vieron esto como un paso necesario para preservar la estabilidad de la monarquía. Otros, sin embargo, lo vieron como una traición a los principios democráticos, una monarquía construida sobre la apariencia más que sobre la verdad. El mundo esperaba ansiosamente respuestas, mientras el futuro de la familia real estaba en juego. El palacio respondió rápidamente a la escalada de la situación, denunciando la carta como fraudulenta y acusando al medio de intentar desestabilizar la monarquía. Sin embargo, se negaron a presentar ninguna prueba concreta que refutara su autenticidad, una medida que solo alimentó más controversia. El silencio de Palacio sobre este asunto causó revuelo y llevó a los principales medios de comunicación a hurgar en sus archivos. Los periodistas se acercaron al antiguo personal de Diana, sus mayordomos, enfermeras y secretarias personales. Los testimonios que recogieron fueron reveladores. Un ex asistente contó cómo Diana vivía en constante miedo, temiendo que algún día la verdad de su situación saliera a la luz. Otro ex empleado reveló que muchas noches Diana se sentaba sola a la luz de las velas parpadeantes y escribía hasta altas horas de la noche. «Debo elegir lo correcto, aunque no sea lo fácil», se susurraba a sí misma, con palabras mezcladas de resignación y determinación. En ese momento, el drama que se estaba desarrollando pasó de una tragedia familiar personal a una crisis institucional a gran escala. La monarquía estaba ahora bajo un intenso escrutinio, cada faceta de su pasado era examinada bajo una lupa y cada momento de silencio se interpretaba como una posible confesión. La capacidad del monarca para sortear esta tormenta era ahora una cuestión de supervivencia, no solo para él, sino para toda la institución. Los mismos cimientos bajo sus pies parecían desmoronarse. En medio de esta agitación, dos hombres estaban en el centro de todo, uno tildado de ilegítimo y el otro preparado para ser rey. Ambos se enfrentaban ahora a una nueva y dura realidad, el desafío de mantener el equilibrio mientras el suelo debajo de ellos se movía y se agrietaba. Las ondas de tensión se extendieron como una onda sísmica desde Clarence House, impactando cada residencia real, pero fue Highgrove quien se llevó la peor parte. Allí se retiró el rey Carlos, atormentado por los resultados de las pruebas de ADN. La atmósfera en Highgrove fue descrita como opresiva e inquietantemente silenciosa, un pesado silencio se cernía sobre la finca. No se hicieron declaraciones públicas, salvo un vago anuncio desde Palacio afirmando que el rey necesitaba descansar por motivos de salud. Quienes lo conocieron, sin embargo, lo vieron como algo más profundo. No es ira, explicó un colaborador cercano, es otra cosa. Está más tranquilo que nunca, tal vez más solo que nunca. Charles había estado familiarizado durante mucho tiempo con las preguntas sobre su paternidad, pero esta vez, las preguntas habían sido respondidas y la verdad lo había sacudido hasta lo más profundo. El dolor no se debió simplemente al resultado genético, sino al golpe simbólico que asestó. La noción de paternidad, recuerdos compartidos, paseos a caballo, abrazos sinceros, de repente pareció perder su significado a raíz de la revelación. Sin embargo, fue este mismo dolor lo que llevó a Charles a hacer algo que pocos esperaban, escribir cartas escritas a mano a William y Harry. Si bien el contenido de estas cartas permaneció privado, una fuente confiable reveló que Charles puso su corazón en las palabras. «Quizás no soy yo quien te engendró», se dice en las cartas, «pero te he amado con todo lo que un padre puede dar. Ese amor no necesita pruebas para ser real». Algunos en el círculo real se sintieron conmovidos por sus palabras, mientras que otros las vieron como un tardío intento de redención. Durante años, Harry había descrito a Charles como una figura fría y distante que lo abandonó durante sus horas más oscuras. Pero ahora, tras el dolor compartido, había un leve atisbo de reconciliación. Sin embargo, el equipo real de gestión de crisis no se inmutó. Rápidamente idearon tres estrategias potenciales: mantener el silencio y esperar a que el frenesí mediático disminuyera, hacer que Charles diera un discurso reconociendo los hechos y apelando a la unidad nacional, o centrarse en fortalecer la imagen pública de William destacando su trabajo caritativo, esencialmente evitando la controversia sobre el ADN. Sin embargo, antes de que cualquiera de estos planes pudiera ponerse en marcha, cayó otra bomba. Uno de los laboratorios implicados en el análisis de ADN reveló que había sido víctima de un ciberataque. Se borraron todos los registros digitales, dejando intactos solo los documentos impresos. El ataque generó más preguntas que respuestas.
¿Quién estaba detrás de esto y por qué? ¿Fue un intento deliberado de nublar la verdad? Florecieron las teorías de la conspiración. Algunos señalaron a los grupos republicanos que intentaban debilitar la monarquía, mientras que otros especularon que se trataba de una maniobra interna diseñada para desacreditar los resultados. Sin confirmación de fuentes oficiales, la confianza pública en la monarquía comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, los expertos comenzaron a considerar una pregunta aún más inquietante: si William no fuera el hijo biológico de Charles, ¿qué pasaría con la línea de sucesión? De repente, se hablaba de miembros secundarios de la familia real, figuras como el duque de Gloucester y la princesa Alejandra, como candidatos potenciales para asumir el mando de la monarquía. Un académico de Oxford escribió en un artículo viral: esto ya no es un mero escándalo. Es una crisis de identidad nacional. Un abuso de confianza puede convertirse rápidamente en una tormenta de proporciones sin precedentes. En medio del caos, Harry permaneció en silencio. No habló ni publicó nada. Su ausencia del ojo público solo intensificó la especulación. Un amigo cercano de Harry dijo: está dividido entre el alivio y un peso del que no puede deshacerse. Ya no llama ilegítimo a Charles, pero tampoco sabe quién es. Su silencio, argumentaron muchos, fue mucho más inquietante de lo que podría haber sido cualquier revelación. Mientras el Palacio de Buckingham luchaba por gestionar la situación, resurgió una sorprendente pieza del pasado: el diario personal de Diana. Durante años, el contenido de sus cuadernos privados había estado sellado, y solo fragmentos selectos se filtraban al público a través de biografías. Sin embargo, tras el escándalo del ADN, una orden judicial permitió una revisión completa del manuscrito, ya que se creía que potencialmente contenía evidencia del conocimiento de Diana sobre la verdadera paternidad de sus hijos. Las primeras páginas eran crudas y revelaban su confusión interior, sentimientos de traición, aislamiento y dolor tácito. Pero en una entrada de 1984, el año en que nació Harry, Diana escribió una frase inquietante: ya no soy yo. Vivo en un castillo de apariencias y temo que algún día mis hijos tendrán que enfrentar la verdad que he tratado de enterrar. En otra parte, Diana contó en su diario cómo oraba cada noche para que Charles aceptara a Harry como suyo, a pesar de saber en el fondo que no lo era. Uno de los pasajes más desgarradores decía: elegí el amor sobre el título, pero ese amor se convirtió en la carga de los niños que traje al mundo. Los historiadores a quienes se les permitió acceder al manuscrito lo describieron no como una confesión pública sino como una verdad profundamente personal, escrita con la tinta del alma de una mujer. Diana incluso mencionó el nombre del hombre que creía que era el padre biológico de Harry, pero esa parte del manuscrito fue eliminada por orden judicial. La revelación no provocó ira, en cambio, despertó simpatía. Diana, que alguna vez fue la deslumbrante princesa del pueblo, fue vista una vez más, no como un ícono glamoroso, sino como una víctima de un sistema que exigía perfección a costa de la verdad personal. Su imagen fue aún más venerada y pronto se erigió un enorme retrato de ella en el centro de Londres. Se realizaron vigilias espontáneas en su honor, con gente reunida en plazas y estaciones para encender velas en homenaje a la mujer que había sacrificado tanto por amor. Mientras el público se manifestaba en torno a la memoria de Diana, los expertos legales comenzaron a considerar soluciones drásticas a la crisis: la suspensión temporal de la sucesión. Esta propuesta permitiría a William conservar su título, pero sin realizar ningún deber oficial hasta que el Parlamento aprobara una nueva legislación que reafirmaría su lugar como heredero, independientemente de los resultados del ADN. Algunos lo vieron como un compromiso razonable, mientras que otros lo vieron como un intento encubierto de legitimar una falsedad. En una reunión de gabinete filtrada, el primer ministro supuestamente le dijo a la reina: estamos en una encrucijada histórica. O preservamos la estabilidad o preservamos la confianza. Pero no podemos tener ambas cosas. Aunque esta declaración nunca fue confirmada oficialmente, fue ampliamente citada en los medios. Mientras el país debatía su futuro, William permaneció en completo silencio. No hubo discursos ni apariciones, solo un breve anuncio de Clarence House afirmando que el príncipe había viajado a Canadá por motivos personales. Su paradero exacto se mantuvo confidencial. Mientras tanto, Kate se quedó en Inglaterra. Asistió sola a un evento benéfico en un hospital infantil. Cuando los periodistas preguntaron por William, ella respondió con calma y dijo: necesita tiempo y estaré aquí cuando esté listo para regresar. Aunque sus palabras fueron serenas, su expresión lo decía todo.
Algunos interpretaron la salida de William como una renuncia simbólica, mientras que otros la vieron como una retirada estratégica para reagruparse antes de enfrentarse al público. Mientras la monarquía enfrentaba su mayor crisis en décadas, Kate Middleton se convirtió en la cara pública de la familia real. En las semanas siguientes, mantuvo intacta la imagen de la monarquía, asistiendo a eventos benéficos, visitando hospitales e interactuando con el público. Un comentarista comentó: Kate no solo está apagando el fuego de los medios, está manteniendo vivo el último rescoldo de la confianza del público. Sin embargo, bajo la fachada pública, estaba empezando a surgir una tensión más profunda, una ruptura silenciosa pero innegable entre Kate y Camilla. Desde que estalló el escándalo, se reveló que Camilla había desempeñado un papel central en la gestión de la crisis. Había sugerido reducir las apariciones públicas de Carlos, reforzar el equipo asesor de Palacio y preparar una declaración sobre el significado de la paternidad más allá de la genética. Sin embargo, Kate no estuvo de acuerdo. Según una fuente cercana a ella, esto no era solo una cuestión emocional, era una verdad tan poderosa que podría desmoronar a toda la monarquía. Kate temía por su hijo, el príncipe George, y por una familia donde ya no se permitía que prevaleciera la verdad. En una tensa reunión privada en Sandringham, Charles, Camilla, Kate y los asesores principales se reunieron para discutir la crisis. William no estuvo presente y los detalles de la reunión se mantuvieron en secreto. Sin embargo, el resultado fue claro: el papel público de Camilla se redujo significativamente, mientras que la visibilidad de Kate en los deberes reales se elevó. Al parecer, la monarquía estaba cambiando bajo el peso de sus propias contradicciones. Los expertos en comunicación se apresuraron a señalar el inconfundible cambio que se estaba produciendo. Fue sutil, pero innegable, un intercambio de poder blando de la imagen de Camilla a la de Kate. A partir de ese momento, el ambiente entre las dos mujeres se volvió notablemente frío. Atrás quedaron las cálidas sonrisas y los momentos compartidos de camaradería. Las interacciones ahora eran estrictamente formales, educadas, sí, pero distantes y desprovistas de la calidez que alguna vez definió su relación. Al mismo tiempo, resurgió ante la opinión pública una fuerza familiar y silenciosa durante mucho tiempo: los monárquicos tradicionales. Durante una sesión privada en el St. James Club, una reunión exclusiva de aristócratas que habían sido leales a la corona durante generaciones, se aprobó una resolución. La propuesta era clara: el actual orden de sucesión debe permanecer intacto, sin importar el resultado biológico. Esta decisión, aunque jurídicamente intrascendente, llevaba un poderoso mensaje simbólico dirigido directamente a la reina, el parlamento y el público. Fue una señal clara de que no todos estaban dispuestos a abrazar una reforma radical de la monarquía, especialmente una basada únicamente en una prueba de ADN. El sentimiento público estaba cada vez más dividido. Una petición rápidamente ganó fuerza, reuniendo más de 2 millones de firmas, exigiendo la revelación oficial del verdadero padre biológico de los príncipes. La Oficina Nacional de Datos comenzó su trabajo de verificación de las firmas, mientras que el Ministerio del Interior se enfrentaba a intensos interrogatorios en la Cámara de los Comunes. En las redes sociales, hashtags como almohadilla Villa, almohadilla Trutrone, almohadilla GDNA Royal y almohadilla Family Justice se volvieron virales y difundieron el debate en las plataformas digitales. Los partidarios de la monarquía se encontraron ahora divididos en tres facciones distintas: aquellos que prometieron apoyo inquebrantable a William, independientemente del resultado biológico, los que sostenían que se le debían despojar de sus títulos, y aquellos que pedían la abolición completa de la propia monarquía. En esta atmósfera caótica, el papel de Harry comenzó a evolucionar. Una vez visto como el rebelde de la familia, la decisión de Harry de alejarse de sus deberes reales, mudarse a los Estados Unidos y publicar sus memorias ahora se veía bajo una luz diferente. Más que un acto precipitado de desafío, se interpretó cada vez más como una respuesta calculada a una verdad que aún no se había revelado plenamente. A pesar del creciente interés público, Harry permaneció en silencio, al igual que su esposa, Meghan Markle. Fuentes cercanas indicaron que ambos estaban esperando a que William diera el primer paso antes de comprometerse con una postura propia. Esta silenciosa moderación fue vista por muchos como una señal de respeto por el frágil vínculo que aún existía entre los hermanos, un reconocimiento de que la verdad no era solo un tema de debate público sino un asunto personal que necesitaba un manejo cuidadoso. Luego, en marzo, ocurrió lo inesperado. Una declaración críptica apareció en el sitio web oficial de la familia real: el príncipe William se dirigiría a la nación en vivo desde el castillo de Windsor.
No se proporcionaron más detalles, ni imagen, ni hora exacta, solo una línea que hizo vibrar a todo el Reino Unido con anticipación. A la mañana siguiente, el patio del castillo de Windsor, bañado por la fría luz del sol, se llenó de periodistas e invitados que esperaron en silencio. Y entonces, sin previo aviso, William apareció en el balcón. Llevaba un sombrío traje azul oscuro, desprovisto de insignias reales, y su único símbolo visible de realeza era su anillo de bodas. Estaba claro que no hablaba como un príncipe, sino como un hombre, un esposo y un padre. Hizo una pausa de varios momentos, con la mirada fija en el horizonte, antes de volverse hacia la cámara. Su voz, firme y decidida, rompió el silencio. Nací creyendo que era hijo de un rey. Crecí con el amor de un padre, una madre y un país que vigilaba cada uno de mis pasos. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, me ganaría esa confianza. Después de una breve pausa y un profundo suspiro, continuó. Pero a veces, la verdad no es lo que nos enseñaron. A veces duele, confunde y destroza todo lo que creíamos que era cierto. Esta semana, aprendí la verdad sobre mis orígenes y no la negaré. La multitud contuvo la respiración mientras William hablaba de nuevo. No estoy aquí para discutir ciencia o leyes. Estoy aquí porque creo en el valor de la honestidad. Nadie elige dónde nace, pero cada uno de nosotros elige cómo vivimos. Y yo elijo seguir sirviendo, no por mi sangre, sino por mi deber. Desde la sección de veteranos, los aplausos comenzaron lentamente y luego se extendieron, hasta que todo el patio se llenó con una ovación de pie, no por la realeza, sino por el coraje. William concluyó su discurso con tranquila dignidad. Soy William, esposo de Catherine, padre de George, Charlotte y Louis. Y si algún día ya no soy un príncipe, seguiré siendo esas cosas, esposo, padre e hijo del Reino Unido. No ofreció más palabras ni aceptó ninguna pregunta. Con tranquila gracia, bajó las escaleras, estrechó la mano de algunos espectadores y se dirigió hacia los jardines donde su difunta madre, Diana, una vez había plantado lavanda. El momento fue calificado por la prensa como el discurso del siglo. The Guardian tituló, "Ya no es un príncipe, es el heredero de confianza". El discurso provocó un aumento inmediato del apoyo público a William, y las encuestas mostraron que el 72% de los británicos creía que debería seguir siendo el heredero, independientemente de su linaje biológico. Algunos miembros del Parlamento incluso comenzaron a redactar un proyecto de ley que establecería la sucesión de la monarquía basada en el mérito público, en lugar del derecho de nacimiento. Esta propuesta, de ser aprobada, convertiría a William en el primer monarca seleccionado por su carácter y compromiso, en lugar de por su linaje. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Una facción de aristócratas conservadores denunció el discurso como una medida peligrosa, por temor a que rompiera la conexión de la monarquía con sus fundamentos históricos. Para ellos, reemplazar una tradición consagrada por una decisión emocional abriría la puerta a un cambio irrevocable. Mientras se desarrollaban los debates en el Parlamento entre quienes se aferraban al pasado y quienes abrazaban el futuro, una nueva pregunta comenzó a surgir: si William renunciara, ¿quién ocuparía su lugar? ¿El príncipe George, todavía un niño, sería elegible o la corona pasaría a otra rama de la familia Windsor? En medio de esta agitación política, Clarence House emitió una declaración inesperada: el príncipe Harry y Meghan Markle regresarían temporalmente al Reino Unido para apoyar a la familia durante este periodo crucial. Era la primera vez que regresaban desde su salida oficial de sus deberes reales. La reunión entre los hermanos se mantuvo en privado, pero una fuente dentro del equipo de seguridad compartió un detalle conmovedor: los hermanos se abrazaron durante un largo momento. No se intercambiaron palabras, pero ese abrazo estuvo cargado de significado. Fue un reconocimiento silencioso del perdón y un reencuentro profundo no por la corona, sino por la familia, la verdad y el amor. Lo que comenzó como un escándalo sobre el ADN se convirtió en un poderoso punto de inflexión para la monarquía. Ya no se trataba solo de legitimidad biológica, se había convertido en una lección de identidad, humanidad y resiliencia. Tras el discurso de William, los expertos se refirieron a las acciones de la familia real como una transición suave. Si bien no se hicieron declaraciones oficiales ni abdicaciones, los compromisos de William se suspendieron temporalmente y las ceremonias de sucesión se pospusieron. De forma lenta pero segura, el país empezó a darse cuenta de que la monarquía estaba evolucionando para sobrevivir en una nueva era.
Desde el castillo de Balmoral, donde la reina se había retirado para reflexionar, se envió una carta escrita a mano a los miembros de alto rango de la familia real. En él, escribió: no podemos elegir la verdad, pero podemos elegir cómo la enfrentamos. Y si la enfrentamos juntos, aún podemos conservar esta casa. La carta circuló internamente ofreciendo orientación, pero nunca se hizo pública. En un movimiento que equilibró la emoción con la tradición, la reina retomó su papel como figura guía en la coordinación de la monarquía. Convocó a una reunión privada con William, Harry, Charles y Camilla en Balmoral, la primera reunión de este tipo desde las revelaciones del ADN. Personal presente informó que la reunión duró 3 horas, sin documentación oficial ni testigos. Fue un compromiso silencioso y tácito de proteger la monarquía en cualquier forma que adoptara. Después de esta reunión, se tomaron decisiones. William continuaría desempeñando funciones diplomáticas, pero sin ningún acto público de sucesión. George permanecería fuera de la vista del público hasta que el Parlamento tomara una decisión. Carlos, con el consentimiento de la familia, continuaría como rey, pero su atención se centraría por completo en la filantropía. El título de Camilla cambiaría de reina consorte a simplemente consorte en las comunicaciones internas. Este fue el compromiso final, una monarquía que ya no se define por la sangre, sino por el compromiso. Era una monarquía que aún existía, pero ya no era la misma. Detrás de los muros del palacio, estaba claro que la historia se había reescrito no con grandes declaraciones, sino con un simple discurso, uno que proclamaba audazmente que la verdad, por difícil que fuera, se había convertido en la nueva base de la monarquía británica. Y a partir de ese momento ya no sería una monarquía de sangre, sino de confianza.